Buenos días, compañeros y docentes. Mi compañera Karina Parraguirre Cuellar y su servidor Uriel Sánchez López presentaremos nuestra actividad integradora que tiene por título Alimentos genéticamente modificados, metodología para la evaluación de la inocuidad en maíz MON 810. Nuestro asesor fue el maestro Moisés Merlo Cortina y los coasesores la doctora María Inés Flores Conde y el ingeniero Gilberto Ruiz Bravo. El objetivo general de este proyecto fue identificar técnicas de evaluación de inocuidad aceptadas mundialmente a granos de maíz genéticamente modificados que respalden desde un enfoque transparente y basado en principios científicos la introducción y utilización sin riesgo de alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante. Los objetivos específicos fueron evaluar la inocuidad de los granos de maíz genéticamente modificado, comparar la inocuidad entre maíz obtenido de plantas de ADN recombinante y su homólogo convencional y examinar la validez de las técnicas establecidas en la bibliografía de caracterización molecular, evaluación de toxicidad y alergenicidad para la evaluación de la inocuidad de maíz genéticamente modificado obtenido de plantas de ADN recombinante. Para adentrarnos en este tema es importante mencionar o partir de que el maíz es uno de los cereales más importantes a nivel mundial, debido a que suministra elementos nutritivos a los seres vivos, principalmente a humanos y animales, y además es una materia prima básica de la industria. Sin embargo, como muchos de ustedes han de saber, el maíz en un principio no existió así como lo conocemos hoy en día, pues la historia del maíz moderno comenzó en los albores de la agricultura humana hace unos 10.000 años aproximadamente, donde los antiguos agricultores dieron los primeros pasos en la domesticación del maíz cuando simplemente eligieron qué granos debían plantar a partir del teosinte, que es la especie que podemos observar en la primera imagen en la sección de biotecnología antigua. Esta especie era una planta de apenas 2 o 3 pulgadas de largo, con 12 granos duros, y estos eran tan duros que podían incluso romper dientes, y los agricultores debían escoger aquellos que produjeran granos más suaves, y de esta manera, mediante selección artificial, las mazorcas de este cereal se hicieron más grandes con el tiempo, con más filas de granos, y eventualmente tomaron la forma de maíz moderno. Con base en lo antes mencionado, la permanente necesidad de disponer de satisfactores que atiendan las demandas humanas de alimento, vestido y obtención de materias primas para la elaboración de diversos productos ha sido la causa que desde el surgimiento de la agricultura las plantas de interés para el hombre hayan sido cultivadas, seleccionadas y pues en consecuencia mejoradas en ciertas características, las cuales pueden ser que tengan un mayor rendimiento, calidad nutricional, una facilidad de cultivo y resistencia a los agentes que puedan ser bióticos o abióticos que les afecten. Y es ahí donde entra en juego los alimentos genéticamente modificados, los cuales son definidos como alimentos derivados de organismos cuyo material genético, o sea, su ADN, ha sido modificado de una manera que no ocurre naturalmente. De manera específica, en biotecnología vegetal, las técnicas empleadas en la generación de plantas transgénicas son diferentes si se pretende expresar genes exógenos en la planta, o si por lo contrario se busca alterar la expresión de genes endógenos del organismo. Para que se consiga una transformación eficiente de un tejido vegetal, es necesario la posible propagación y regeneración del tejido diana, que es un método eficiente de introducción de ADN en el tejido vegetal, además de que necesitamos de un proceso de transformación simple, eficaz, también debe ser reproducible, económico e independiente del genotipo del organismo utilizado. Con las metodologías del ADN recombinante, ahora es posible la producción de organismos modificados
de manera genética o transgénicos en los que se han insertado genes heterólogos mediante su manipulación en el laboratorio, particularmente en plantas. El que nosotros podamos introducir nueva información genética requiere que se cumpla con dos requisitos, eh, digamos, principales. El primero es disponer de un método para la regeneración in vitro de las especies de interés. Y el segundo es que debemos contar con un método de transformación eficiente para la misma. En la actualidad, organizaciones tales como Monsanto, Syngenta Seeds y Bayer Crop Science son las encargadas de manipular genéticamente el maíz para la satisfacción del mercado global, que tiene por objeto, al igual que la biotecnología antigua, cultivar rasgos deseables. Y en ese sentido, el maíz genéticamente modificado es una de las 25 especies que se cultivan en todo el mundo, que a través de la inserción genética cumplen con características particulares como la resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas, entre los cuales podemos encontrar a las especies MON 809, que es el maíz de estudio en este trabajo, que específicamente es resistente al barrenador europeo del maíz, o bien los que solamente toleran herbicidas, como lo son MON 823 o NK 603, y finalmente otra clasificación que podemos encontrar son los resistentes a plagas, tales como MON 863 y MON 88017. Lo inocuo es un atributo de calidad y dentro de la categoría de los alimentos genéticamente modificados es necesario establecer criterios de evaluación con base en lo establecido por la Comisión del Codex Alimentarius, por sus siglas en inglés CAC, y otros principios necesarios para evaluar la inocuidad, así como el análisis de posibles riesgos a la salud por estos alimentos. La finalidad de la evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante es examinar las consecuencias intencionales y también de la modificación específica de los componentes del alimento, para así poder establecer un nivel de inocuidad comparativo recurriendo a la trayectoria de uso inocuo de la planta homóloga convencional. Ahora bien, la inocuidad o la evaluación de la inocuidad se caracteriza por 3 puntos. El primero de ellos es la consideración caso por caso de los alimentos modificados genéticamente, y esta es necesaria porque la aplicación de las directrices de evaluación de la seguridad deben abordar los problemas específicos y únicos que pueden surgir como resultado de las modificaciones genéticas. El segundo es la consideración de los efectos previstos y no deseados de la modificación genética, y estos se relacionan con las consecuencias directas de la introducción de nuevo ADN en un organismo, es decir, de la expresión de una nueva proteína o de otros efectos no intencionales que puedan tener un impacto en la salud y en la seguridad de la población. El tercer punto es las comparaciones con alimentos convencionales que tienen un estándar aceptable de seguridad. Y este va hacia un enfoque comparativo, ya que se centra en la identificación de similitudes y diferencias entre el alimento modificado genéticamente y un comparador, y además una caracterización de cualquiera de las diferencias identificadas con el fin de determinar si se pueden plantear problemas potenciales de inocuidad y de nutrición. Y por otra parte, también es necesario proporcionar una descripción de la planta que se presenta para la evaluación de la seguridad. Por ello, la FAO estableció una serie de descripciones y pautas para la evaluación de la inocuidad, y la primera de ellas es la descripción de la planta hospedadora y su uso como alimento. Y esto es necesario ya que se debe proporcionar una descripción completa de la planta huésped no modificada, donde se debe incluir el nombre común, el nombre botánico y la clasificación taxonómica, el centro de origen y la historia de cultivo, y el historial de uso seguro como alimento. Como segundo punto tenemos la descripción de los organismos donantes, y esto es importante porque se debe determinar si estos organismos exhiben naturalmente características de patogenicidad
humana o producen toxinas que puedan afectar a la salud humana. Aquí se deben incluir el nombre común, el nombre científico, la clasificación taxonómica e información sobre toxinas, antinutrientes y alérgenos naturales. Como tercer punto tenemos la descripción de la modificación genética, y esta permite la identificación del todo el material genético potencialmente entregado a la planta hospedante, y en este se deben de incluir el método específico por el cual se hizo la modificación y una descripción y caracterización de todo el material genético utilizado para modificar la planta. Ahora bien, también se debe de incluir la caracterización de la modificación genética, la evaluación de la posible toxicidad y la evaluación de la posible alergenicidad. Dentro de la caracterización de la modificación genética, es necesario proporcionar una comprensión clara del impacto de la composición y la seguridad de los alimentos derivados de plantas transgénicas, por lo que es necesario realizar esta caracterización molecular. Y aquí se requiere información sobre las inserciones del ADN en el genoma de la planta, incluyendo el número de sitios de inserción, la caracterización y descripción de los materiales genéticos insertados y la organización del material genético insertado en cada sitio de inserción. Para el caso de la evaluación de la posible toxicidad, aquí el enfoque conceptual para esta evaluación requiere la caracterización bioquímica del nuevo producto obtenido a partir del elemento de ADN mediante estudios de toxicidad oral aguda y también mediante la determinación de la similitud de la secuencia de aminoácidos con toxinas que ya están conocidas. Para el caso de la alergenicidad, las alergias son reacciones adversas que generalmente se tiene a un alimento o a un componente de un alimento, y generalmente los tipos más comunes de alergia alimentaria se producen por mediación de anticuerpos a través de la inmunoglobulina E, y estas reacciones mediadas por esta inmunoglobulina se denominan reacciones de hipersensibilidad inmediata, porque los síntomas aparecen en un periodo que va de unos minutos a unas pocas horas después de la ingestión del alimento responsable de la alergia. Ahora bien, pasaremos a la metodología para la evaluación de la inocuidad en el maíz MON 810. Como primer paso, se decidió usar el maíz MON 810 para ejemplificar la metodología a seguir en la evaluación de la inocuidad en un alimento genéticamente modificado. Este maíz expresa una proteína insecticida. Esta proteína es la CRI1A, derivada de Bacillus thuringiensis, que confiere protección contra las plagas objetivo de el gusano barrenador. Como primer paso, tenemos que hacer la extracción del ADN y necesitamos compararlo con un maíz no transgénico. En este caso sería su homólogo, que es el MON 818, que es su contraparte convencional que no contiene genes que codifican a esta proteína. Y para esto las semillas se deben de secar, triturar y almacenar a menos 20 grados centígrados antes de usarlos. La extracción del ADN se realizará a partir de 100 miligramos de maíz molido y homogenizado, y se aplicará el método CTAB. Posterior a esto, ya teniendo el ADN extraído, se caracterizará mediante una reacción PCR. Para esto, esta reacción PCR, llamada reacción en cadena de la polimerasa, esta es usada para amplificar secuencias de ADN. Este método utiliza secuencias cortas de ADN llamados cebadores para seleccionar la parte del genoma a amplificar. Y aquí la temperatura sube y baja rápidamente para ayudar a la enzima de replicación, que es la TAQ polimerasa, a duplicar la secuencia del ADN que está siendo copiado. Dentro de las condiciones de esta PCR,
tenemos que deben ser las siguientes. Se debe de dar una preincubación a 95 grados centígrados durante 4 minutos y 34 ciclos que consisten en la desnaturalización del DNA a 95 grados durante 50 segundos. La segunda etapa de anillamiento del cebador durante 45 segundos a 52 grados centígrados. Y la tercera etapa de elongación del cebador a 72 grados centígrados durante 50 segundos y un alargamiento final a 72 grados centígrados durante 5 minutos. En la etapa de desnaturalización se desnaturaliza el ADN, es decir, que se separan las dos cadenas de las cuales está constituido. En la etapa de anillamiento, el cebador se unirá a su secuencia complementaria en el ADN molde y para ello es necesario que baje la temperatura. Y en la tercera etapa de elongación, aquí es donde actúa la polimerasa, tomando el ADN molde para sintetizar la cadena complementaria y partiendo del cebador como soporte lineal. Aquí la polimerasa sintetiza una nueva hebra de ADN complementaria a la hebra molde, añadiendo los nucleótidos complementarios en dirección 5' a 3'. Y para este paso, la temperatura debe aumentar a 72 grados centígrados. Como ven, es un ciclo que se repite y como lo había mencionado, se repite durante 35 ciclos y este trabajo se realiza en un instrumento termociclador. Posterior a esto se debe hacer una electroforesis en gel de agarosa y en este gel se prepara con agarosa al 1.5% en trisborato EDTA. Y las condiciones de voltaje es de un voltaje de 120 volts constante durante 1 hora en solución tampón. Hecha la caracterización molecular, se procede a la evaluación de la toxicidad. Como había mencionado, primero se debe hacer una comparación con bases de datos de toxinas. Y aquí la secuencia de los aminoácidos de la proteína CRI1A se deben comparar con toxinas proteicas que ya son conocidas a partir de bases de datos genéticas de dominio público, como pueden ser la GenBank, la EMBL, PIR y SwissProt. La similitud con una toxina conocida podría desencadenar pruebas toxicológicas para abordar el impacto potencial de la homología. Y solo si se determina una similitud del más de 35% en la secuencia de aminoácidos de la proteína con una toxina que ya es conocida, se debe realizar un estudio de toxicidad oral aguda en ratones. Este estudio de toxicidad oral aguda debe durar mínimo 7 días y se debe realizar en ratones albinos que recibirán dosis de la proteína. La proteína se debe administrar por sonda a ratones a dosis específicas de 0, 400, 1000 y 4000 miligramos por kilogramo. Durante el tiempo que dure este estudio, se deberán observar los signos generales de efectos farmacológicos y toxicológicos, así como la morbilidad y mortalidad en todos los animales, al menos 1 o 2 veces al día. El tercer paso es la evaluación de la alergenicidad. Y aquí de la misma forma se debe hacer una homología de la secuencia de aminoácidos, ya que la mayoría de los principales alérgenos alimentarios ya se han identificado y clonado, y posteriormente las secuencias de estas proteínas ya han sido incorporadas a bases de datos, por lo que debemos realizar búsquedas de la homología de la secuencia de estos aminoácidos que permitan comparar la estructura de la proteína con los alérgenos. Y esta base de datos se llama FASTA, que permite predecir similitudes estructurales generales y según lo recomendado por la FAO, la reactividad cruzada de la inmunoglobulina E entre una proteína nueva y un alérgeno conocido se considera una posibilidad cuando hay más del 35% de identidad en un segmento de 80 aminoácidos o más. Y solo si la identidad entre la proteína y un alérgeno conocido es de más del 35%, se debe realizar la siguiente prueba, la cual es el ensayo in vitro de la digestibilidad de la pepsina. Este estudio se hace ya que en varios alérgenos alimentarios
se ha observado resistencia a la digestión por pepsina, por lo que existe una correlación entre la resistencia a la digestión por pepsina y un potencial alérgeno. Para este procedimiento se deben simular las condiciones de ácido o fluido gástrico de un estómago en un tubo de ensayo, por lo que para esto el tubo debe contener 1.52 mililitros de fluido gástrico simulado, el cual contiene SGF, ácido clorhídrico 0.084 normal, cloruro de sodio 35 milimolar, y debe tener un pH de 2 y 4000 unidades de pepsina. Y se debe calentar aproximadamente a 35 grados centígrados antes de la adición de la solución de nuestra proteína problema. Se deben tomar muestras de 200 microlitros a los 0.5, 2, 5, 10, 20, 30 y 60 minutos después del inicio de la incubación. Y cada muestra se debe activar mediante la adición de 70 microlitros de una solución de carbonato de sodio. Las muestras se calentarán inmediatamente a una temperatura mayor a 75 grados centígrados, aproximadamente durante 10 minutos, y se analizarán. Las muestras de digestión se analizarán inspeccionando visualmente las bandas de proteínas teñidas después de realizar una electroforesis SDS-PAGE. Y de esta manera es como se plantea una metodología para la evaluación de la inocuidad, tomando como referencia estándares aceptados mundialmente.